Pues bien, como he dicho, Miguel Ángel va a estar predicando sobre la Navidad y Ricardo, yo voy a estar en Oregón y Utah este año con nuestros hijos y sus hijos y vamos a estar allí unas semanas. Pero sí, él va a predicar sobre la Navidad y yo hoy, antes de entrar en la etapa de la Navidad, aunque hemos puesto las coronas y Cindy hizo esto para el Club de Tesoro de viernes, para celebrar Navidad un poco. Yo quería hablaros antes del fin del año, sabiendo que 2022 está casi terminado. Y el nuevo año viene pronto, el 2023, entonces estaba pensando en algo muy importante. Y lo toco cada año o 2 años, pero es el tema del crecer como creyente. Todos nosotros tenemos que estar creciendo en el Señor. Aunque tenemos los años de paloma, seguimos creciendo, ¿no? Eso es, ¿no? Aunque seamos jóvenes o personas mayores, este lado del cielo no paramos de buscar al Señor y querer ser más como Jesucristo cada año. Entonces hoy vamos a hablar de esto, de nuestra necesidad de máquina. Ok, ahora va a funcionar. Eso es. Y la gran pregunta es, ¿estoy creciendo espiritualmente? Dios nos salva y como según la Biblia, ¿qué somos cuando en los primeros días de nuestra salvación? Somos bebés en Cristo. ¿Okay? La Biblia lo dice. Y algunas personas, como en 1 a los Corintios capítulo 3, capítulo 2, se quedan niños, inmaduros, nunca crecen mucho en su fe. No creo que esto sea el caso de muchos creyentes, muchos hermanos en el Señor, pero habrá alguno que necesita saber que esto no es correcto. Si vemos, por ejemplo, un enano, y eso no hay nada malo de la persona, las personas pueden ser fantásticas, pero no es normal, es anatural. Genéticamente o por la producción la producción de algunas hormonas, entonces se quedan muy bajitos. Y todos nosotros reconocemos es igual en la vida cristiana. Necesitamos crecer. En comparación con el año pasado, ¿soy más parecido a Jesucristo que ahora? Ahora parezco más como Él, pues espero que es el anhelo de tu corazón, es estar cambiando, más lleno del amor del Señor, más lleno de su mansedumbre, como Él decía, soy manso y humilde de corazón. Entonces, la triste realidad es que muchas veces no valoramos suficientemente nuestra tan grande salvación, como dice el autor de Hebreos. Solemos dedicar poco tiempo y poca energía a crecer espiritualmente, aunque nuestra intención es una cosa. Aunque nuestra intención a lo mejor sea la de ser más como Jesucristo, en realidad a veces no echamos mano de la vida eterna. Somos un poco, como he dicho aquí, tranquilillos, pero vagos realmente. Y es fácil ser vago, porque hay mucha vaguedad en la sociedad. Y entonces, pero no debemos estar contentos en el Señor, llenos de su gozo, pero también debemos, como Pablo decía en Filipenses 3, debemos estar prosiguiendo, debemos estar como un sprint, como intentando, esforzándonos a crecer en el Señor. Entonces, a lo mejor hayamos decidido alguno, sin pensar mucho, que vamos bien, que estamos ok, que no haya ninguna razón de hacer mucho más.
Pues espero que no sea tu actitud. Yo no lo veo esto en el apóstol Pablo, ni yo creo que en muchos de los líderes cristianos que he conocido. No, debemos crecer. Con esta idea hoy nada más quería animaros sobre la posibilidad real de crecer. No tenemos que quedarnos como el año pasado. Podemos aprender los libros de la Biblia, podemos aprender muchas cosas del Señor, más que nada ser como Él. Y luego quería exhortaros a tomar pasos concretos para crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para la gloria del Señor, ¿no? Él nos ha salvado, pertenecemos a Él, con su sangre Él nos compró. Y lo dice ahí en 1 Corintios 6. Entonces, es para la gloria de Dios que tú y yo seamos más y más parecidos a Jesucristo. Entonces, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento que mandan explícitamente que el creyente tiene que crecer, o esperen implícitamente que el creyente tiene que crecer. Por ejemplo, algunos de los pasajes aquí, Jesús decía, en este pasaje quizás es sus primeras palabras, su primer sermón, Jesús allí en Mateo capítulo 4, versículo 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos os ha acercado. Dice de alguna manera diferente aquí. Pero lo importante es, Jesús decía a Pedro y su hermano Andrés y Juan y Jacobo aquel día, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Pues estos implícitamente Jesús iba a cambiarles, transformarles a ser evangelistas. ¿Ellos eran evangelistas en aquel momento? No. Si vayamos a pasajes como Lucas 19, vemos que es un poco gracioso, pero realmente es un poco como soy yo y tú también. ¿Recuerdas que paraban allí en un pueblo samaritano? Y como los samaritanos del pueblo veían que Jesús realmente lo que le interesaba era seguir hasta Jerusalén, pues cerraron las puertas de su pueblo a Jesús y sus... ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron Pedro y Juan y Jacobo, sí, los hijos de Boanerges, ¿no? De Tureno. Señor, ¿quieres que mandemos que desciende fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma a todos? Señor, vamos a arrasarles. Lo que quiero decir con este ejemplo es un poco gracioso, es que no eran, y tampoco nosotros, naturalmente no queremos amar a las otras personas y llevar el evangelio a ellos. Pero Dios sí está en el proceso de cambiarnos y darnos ganas de preocuparnos del bienestar de los demás. Y sigue haciéndolo. Y a otro pasaje en Juan 13, Jesús, tú recuerdas el contexto, entraban en una casa y iban a celebrar, creo que la última cena, ¿no? En Juan capítulo 13 hasta capítulo 17. Y cuando entraban allí, aparentemente no había siervo allí para lavar los pies. Y como ellos andaban mucho en la tierra con sandalias, todos sus pies estaban llenos de barro. Pero como ninguno de ellos iba a limpiar los pies de los otros, y el pasaje trata de ser siervos, ¿no? De servir el uno al otro, como dice Jesús, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, como yo, tu maestro, pero servidor. Entonces Jesús en este pasaje, Él estaba enseñándoles que algún día vais a ser siervos. Y sabemos en la Biblia la palabra esclavo, siervo es lo mismo, pero si vamos creciendo en el Señor, vamos a querer servir a los demás en la iglesia. Y hasta algunos en la comunidad o en el barrio, ¿no? Ser un servidor más que servido, ¿no? Jesús dijo esto en
en Marcos capítulo 10, versículo 45. No he venido para ser servidos, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, vemos esto. Hablando implícitamente del crecimiento espiritual. También de la santidad aquí, no voy a comentarlo. En Colosenses capítulo 1, nuestro pastor Miguel Ángel trabaja pensando en este versículo. Colosenses capítulo 1, versículo 28. A fin, él dice esto, Pablo, copiamos lo que decía Pablo porque todavía es muy efectivo. A él nosotros proclamamos a Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. ¿A fin de qué? A fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y esto es lo que hacemos. Nuestro pastor Miguel Ángel piensa en esto. Y yo pienso en eso. Y queremos, y cuando veis la palabra perfección o perfecto, está hablando explícitamente del crecimiento espiritual. Y Santiago, más aún, allí tú recuerdas cómo él empieza su carta a judíos que estaban sufriendo mucho. Y él dice en versículo 2, es 3, no lo sé, no 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Perseverancia, ¿no? Quedarse debajo, la palabra es quedarse debajo de la carga, que es incómodo, una prueba, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos o maduros, creciendo en el Señor, ¿no? Y completos sin que os falte nada. Y es explícito, es madurez espiritual. Está hablando de crecer espiritualmente. Hay muchos versículos que rematan este concepto de crecer espiritualmente. Entonces, no quiero que nadie salga de aquí, un creyente, pensando, pues yo voy a seguir en mi horario, yo voy a leer la Biblia todos los lunes del año, pero martes, miércoles, jueves, viernes, no leo. No. Uno de manera concreta es leerlo todos los días. Y luego, segundo de Pedro dice, por tanto, desechando toda la malicia, el engaño, la hipocresía, envidia, difamación, hablando mal, difamando a la gente, o desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. ¿Okay? Dios no quiere que quedamos como bebés, que solo podemos tomar leche. Ahora tenemos un bebé todavía en la familia, se llama Vida. Mi yerno, su padre murió en 2022 y era muy inesperado. Su padre tenía una especie de cáncer de estómago. Le diagnosticaron, en 3 semanas estaba sepultado. Murió, el cáncer le arrasó. Entonces, nuestro yerno decidió poner el nombre de Vida, porque mi padre ha muerto, estoy triste, un poco como la Biblia. Y él decidió, voy a poner el nombre de mi hija, Vida. Y no todo el resto, todos los demás en la familia decían, ¿qué? ¿Vida? Entonces yo le llamo Vida Ruth, ¿ok? Y viven en Nueva York, entonces no es como vivir aquí en España. No sé cómo viviría Vida aquí en España con este nombre. Pero la idea aquí es que tenemos que crecer para nuestra salvación. Dios empieza su obra redentora de la salvación y vamos creciendo, hasta que Él perfecciona la obra de Jesucristo. Entonces hay muchos pasajes y una cosa muy importante de entender acerca del crecimiento espiritual es una cooperativa divino-humana, ¿no? Divino-humana. El crecimiento espiritual cae dentro de la categoría, yo lo llamo divino
humano. Es decir, Dios producirá el crecimiento espiritual en cada uno de sus hijos, principalmente por la obra del Espíritu. Y cuando yo hablo de la obra del Espíritu Santo, estoy hablando de este libro. ¿Quién es el autor de esto? Primero de Pedro, segundo de Pedro capítulo 1, el Espíritu Santo. Él superentendió a estos autores para escribir la palabra de Dios. Entonces, por medio de su ayuda, vamos entendiendo cada vez más la palabra de Dios de tal manera que crezcamos. Pero el creyente también tiene que participar activamente en el proceso, cooperando atentamente con el Dios Trino. No es solamente Dios me va a crecer, aunque lo dice en 2 de Corintios 3:18, mientras que miramos, contemplamos al Señor, Él va transformándonos, creo. Pero esto sí, Dios lo hace, y Él es fiel, pero nosotros tenemos que participar. Dios cumplirá. Hay dos partes del crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Dios cumplirá su parte. Si no recuerdas nada más de este sermón, Dios es fiel, nunca fracasa, siempre cumple su palabra. El Espíritu Santo aplicará la palabra en nuestras vidas para cambiarnos paulatinamente, poco a poco. La vida cristiana no es un sprint, es un maratón. 42 kilómetros, 600 metros o algo así. Y el Señor de manera misteriosa, esto es de 2 de Corintios 3:18, usará su poder infinito para madurarnos. Sí. También a veces el Padre utilizará, muchas veces, yo diría 99.9% porcentaje de nuestras vidas, Él usa pruebas, como en Santiago, y a veces, como en Hebreos 12, necesitará disciplinarnos. Es como darnos azotes. Porque nos ama. Ya, la Biblia lo dice. Al que ama, disciplina, corrijo, doy azotes. Dios, su disciplina no es porque no nos ama, es precisamente porque nos ama. Él es un buen Padre Celestial y Él ve a Ricardo empezando a desviar del camino de Dios y me da un toque. Por pruebas, normalmente. Entonces, su objetivo es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, como dice en Romanos 8. También el creyente tiene que hacer su parte. Y esto es esforzarse para ser más y más como Jesucristo. Crecer en el Señor o en Cristo Jesús es un asunto de espabilarse, despertarse. Reconocer que tienes necesidad de ser diferente. Que eres hijo de Dios, hija de Dios. Y Dios espera esto de ti. Entonces, en vez de ser como una mula, no sé cómo decimos en español ahora mismo, pero yo trabajaba con mi padre, tuvimos caballos, y de vez en cuando había una mula por allí, pero cuando ellos se ponen así, no había manera de moverlos. Y no debemos ser así. Debemos cooperar con el proceso que ha empezado el Señor y que el proceso que sigue haciendo el Espíritu Santo. Si vamos a madurarnos en Jesucristo para la gloria de Dios, y todo esto es para su gloria, tenemos que ponernos las pilas. No basta ser vagos. Entonces, dos partes. En Romanos 8 vemos la parte de Dios al final del capítulo, en el principio de Romanos, para los que no vamos a ser condenados porque estamos en Cristo Jesús. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Romanos 8, 1 al 14, habla mucho de eso. Tenemos que dejar la carne y vivir conforme o según el poder del Espíritu Santo, ¿no? Sino conforme, y Él repite ahí. Porque esto es nuestra parte.
es cooperar con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero al final del libro, Él dice muy claramente en Romanos 8, que Él va a terminar la obra, gracias a Dios, y podemos descansar en su obra. Pero Él dice allí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y la razón que Dios puede decir esto es porque para Él no hay espacio y tiempo. Él ve toda nuestra vida ahora. Es nosotros que vivimos en el pasado, el presente, el futuro, pero Dios ve todo ahora. Y Él nos ve ahora glorificados en el Hijo, sentado, como dice en Efesios, en las alturas, ¿no? Celestiales. Pero nosotros vivimos aquí en la tierra, entonces tenemos que esforzarnos. También en Filipenses lo vemos claramente. Debemos memorizar versículo 6 de capítulo 1, que dice que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la obra de salvar nuestra alma y darnos vida eterna, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y Él lo hará. Y no hay ninguno que ha, escapado de las manos del Hijo y del Padre, no. Pero, por el otro lado, dice en capítulo 2, hablando de nuestra gran salvación y nuestra respuesta, viendo la grandeza de Jesucristo, su sacrificio, su ofrecimiento y luego su exaltación, dice, así que, amados, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Ok? Entonces, hay muchos versículos que hablan de esta cooperativa divina, humana. Dios hará su parte. No tienes que dudar de Él. Él siempre cumple. Nunca ha fracasado, ni en el libro de Josué, ni en ninguna parte. Pero tú tienes que esforzarte si vas a crecer. O te quedarás como un enano. Y a lo mejor Ricardo va a estar detrás de ti hablando de eso. Es mi trabajo como pastor. Es presentar a todos los hombres, mujeres, varones, todos, completos en Cristo Jesús. Y lo hacemos en oración y lo hacemos enseñando la palabra, pero lo hacemos y a veces tenemos que hablar cara a cara. Podemos pensar sencillamente en este sermón un poco como esto. Dios conseguirá que tú llegues a la línea de meta. Quizás vas a correr el San Silvestre este año en Madrid, pero tú tienes que correr la carrera. Él no va a hacerlo para ti. Él sabe que tú puedes correr. Él ha puesto su espíritu dentro de ti, entonces tú eres capaz de hacerlo. Pero a veces no tenemos deseo. He pensado mucho en eso. ¿Por qué algunos creyentes crecen mucho y otros no? En parte tiene que ver con deseo, fuerte inclinación de la voluntad hacia el conocimiento, consecución al disfrute de algo. Y tú puedes ver la mujer mirando los postres. La idea es deseo. El deseo nos mueve a hacer lo que Dios quiere, a hacer su voluntad. Aquí lo vemos claramente, hemos visto este versículo en 1 de Pedro capítulo 2, dice, por tanto, desechando toda la malicia, el engaño, la hipocresía, todas estas serie de cosas, desead como niños recién nacidos, como vida, que todavía bebe leche. Lo curioso de la vida de Vida Ruth, es que ella, su madre es como Ricardo, muy como delgado, ¿no? Pero produce un tipo de leche que sus dos hijos son gorditos.
Y Vida-Ruth, como su hermana Freya Hazel, son gordos. Y sabes, tienen aquí, tienen gordura por todos lados, ¿no? Y porque solo toman leche. Pero según este versículo, nosotros debemos, adultos, desear como niños recién nacidos, que es un deseo innato. Nadie tiene que enseñarles. ¿Es amamantar? Ok, es que a veces iba a decir mamar, pero esto no es. Eso, ok. Pero debemos desear mucho la leche pura de la palabra de Dios para que por ella crezcáis para la salvación. Yendo para ahí para explicar que el Espíritu está participando en este proceso, pero es así. Y es un imperativo, ¿no? Está en el modo imperativo. Es un mandato de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios. Y necesitamos mucho más de esto, todos nosotros. Yo el primero. Sabes que soy misionero, pero en los últimos años he funcionado un poco como el pastor y ahora Miguel Ángel, gracias a Dios, es nuestro pastor. Pero, me avergüenzo admitir que a veces no tengo ningún deseo para el Señor. Es que, entonces, uno de los secretos de crecer en el Señor es no vivir según sus emociones, cómo te sientes. Yo leo la Biblia cada día, sí o sí. No tengo ganas, da igual, lo leo. Estaba hoy a las 5 de la mañana leyendo Ezequiel 1 al 3. Porque a partir de enero vamos a no estudiar todo el libro de Ezequiel, pero vamos con algunos sermones. Porque Miguel Ángel va a estar en Santiago, en el Nuevo Testamento. Ok, entonces, parece que el crecimiento espiritual comienza con el hambre, la sed espiritual. Para crecer de verdad necesitamos desear conocer a Cristo. Hemos sido salvos si le conocemos salvíficamente, pero necesitamos un deseo de seguir creciendo y conociendo mejor a Él, ¿no? Para ser más y más como Jesucristo necesitamos anhelar estar cerca de Él y seguirle finalmente. Yo oro por mi vida, por la vida de José que está en el camión, siempre en Bélgica y por ahí, y por Ángel y por todos vosotros, los dos hermanos moríñigos. Por todos vosotros, yo oro, pon un deseo en su corazón de buscarte hoy, Señor. A Natalie, especialmente a Natalie. No, estoy bromeando. Es que no, pero porque yo oro así para mi propia vida. Deseo que me mueve a buscar al Señor, querer estar lleno de su Espíritu. Porque me sorprende tantas veces, soy tan secular, tan como un mundano a veces, no hago cosas mundanas. La Biblia está lleno de pasajes que hablan de deseo. Esta vez no vamos a leer todos, pero por ejemplo, Salmo 42, versículos 1 al 2. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira o clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. David escribió esto, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Veis? Está en el Antiguo Testamento también. Y luego, creo que no estoy seguro, Salmo 27 era de David, pero Salmo 63 lee así. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. O temprano, realmente temprano. ¿Ok? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Y sigue. Y a mí me gusta el versículo 4 cuando dice, o versículo 3, porque tu misericordia es mejor que la vida. Deseo.
Y en el Nuevo Testamento es lo mismo. Por ejemplo, en este pasaje, Jesús hablando con la mujer samaritana, tú recuerdas, Jesús hablaba de agua viva. Agua que quita la sed. No, y él decía a ella, pues no tendrás que venir a este pozo, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, o en una persona, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Sed. Y también en capítulo 6, Jesús en el contexto hablando del maná que fue dado a los israelitas desde el cielo, y ellos pensaban que Moisés les dio la maná, y Jesús decía, no, mi Padre os dio maná. Pero en este contexto, en capítulo 6, versículo 35, muchos conocéis esto, Jesús les dijo a los judíos, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hambre y sed. Esto es muchas veces, ¿no? Es lo que nos hace falta. Deseo. De desear andar con Dios en tu trabajo, en tu casa. Esto es una cosa, y debemos orar el uno por el otro. La segunda cosa que, estudiando todos los pasajes sobre el crecimiento espiritual en el Nuevo Testamento, es vemos que tiene que ver con diligencia, deseo, diligencia y discernimiento. 3 Ds, ¿ok? Diligencia, prontitud, agilidad, cuidado. Eficiencia con que se lleva a cabo una gestión, ¿ok? Como la chica ahí estudiando. Diligencia. Por esta razón decía, realmente, segundo de Pedro, veis esta palabra diligencia, spoudazo, 3 o 4 veces, no recuerdo ahora. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio sigue. No dice que está hablando aquí de crecer, aquí no lo dice, por lo menos, pero la idea es clara, ¿no? Es que cada vez nosotros, como es subiendo peldaños o una escalera, vamos creciendo en el Señor. Y de hecho, no sé en qué parte, en versículo 14 por allí, él dice esto, en versículo 11, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos todos nosotros que Dios salva por gracia. No salva por ser diligente. No estoy diciendo esto. Que tú seas una persona muy espabilado y todo. No, Dios nos salva por gracia. No hay nada en nosotros que es, digamos, meritorioso. Pero una vez que seamos salvos, sí, tenemos que esforzarnos, tenemos que participar en el proceso. Y esto es otro pasaje que habla de ello. Si queremos crecer en la fe, abundando en algunas de las características de Jesús, ser más como Él, entonces tendremos que ser más diligentes. 3 veces. Es 3 veces que el apóstol Pedro, en su segunda carta, usa la palabra spoudazo, ¿no? Diligencia. Además de comunicar la idea de actuar con interés y atención, el término connota el concepto de darse prisa. ¿Alguien aquí trabaja en el ayuntamiento de Alcalá de Henares? Ok, entonces esto está bien. A veces en el ayuntamiento, tú vas allí al registro general o otro sitio, pues Carlos viene y, pues, ¿qué quieres? Entonces yo estoy atendiéndole. Y luego hay un poco de esto. Es que no hay nada de agilidad, de dar prisa. La persona que trabaja allí, no estoy diciendo todas las personas que trabajan en el ayuntamiento, pero lo que veis es que no es su empresa, no pertenece a ellos, no ganan su vida
haciendo buen negocio allí. Van a estar pagados sí o sí. Entonces a veces, esto es un ejemplo negativo y no estoy intentando generalizar y ofender, pero la idea es que nosotros no debemos ser vagos en la vida cristiana. Debemos tomarlo en serio y ejercer la prontitud, agilidad y eficiencia, ¿no? ¿A qué hora llegas a los cultos generalmente? Ahora estoy pisando dedos. ¿A qué hora llegas? Yo conozco más o menos, pero soy contable de profesión. Yo siempre presto atención a cosas, pero otra pregunta. ¿A qué hora llegas a tu trabajo? Si empiezan a las 8 de la mañana, Yuri, ¿a qué hora llegas tú? A las 8. Menos 5. ¿Ves? Un buen ejemplo. Entonces, en la iglesia debemos ver todo eso de crecer y glorificar el nombre del Señor como un tema muy serio. Vivimos para Cristo, como dice en 2 de Corintios 5, no vivamos para nosotros, sino vivimos para Él. Es para que vivamos para Él. Entonces, no es tema. Yo sé que quizás por algunas culturas, si ponemos la hora a las 10:30, llegan a las 10:45, pero no lo haces en tu trabajo. Tú tampoco, Natalie, ¿no? A menos 5, menos 20, ¿ok? Bien enseñado por tus padres. Yo lo sé, porque no son vagos, ¿ya? Son gente que trabajan, ¿ok? Y respetan. Entonces, esto es la idea aquí, es darse prisa, estar puntual, querer hacerlo, como dicen Colosenses y Filipenses, como si fuese mi negocio. Como Pablo decía a los esclavos, no estáis sirviendo solamente al jefe o el dueño el amo, sino estáis realmente sirviendo a Jesucristo. Esto debería ser nuestra actitud de diligencia en la vida cristiana. Ok, tercero y final, discernimiento. ¿Por qué digo eso? Porque cuando estudias a 2 de Pedro, dice aquí, siempre empiezo a hablar antes de leer, juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia, la distinción que existe entre varias cosas. Discernimiento. Bueno, cuando estudiamos Hebreos, 1 y 2 de Pedro, vemos que desarrollamos para crecer y no terminar siendo como niños, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es correcto y lo que no me sirve. Ok, no voy a hacer esto porque además de desobedecer al Señor y quizás Él va a disciplinarme, pero no me sirve. No es para mi provecho. Y esto es la idea. Y la Biblia habla en relación con el crecimiento espiritual, es discernir. Tenemos ¿cómo es de radio? Esta estación Dynamis. Pero ¿es un canal o cómo es? Una emisora. Emisora, ok. Tenemos esto. A veces yo escucho a Juan Cano y dice todo bien. Y yo no me gusta su manera de hablar tan lento y todo eso, pero lo dice la palabra de Dios. Otras veces escucho, el otro día estaba escuchando a una mujer que no hacía nada más que contar historias. Quizás es tu predicadora favorita. Pocas veces yo escuchaba a ella leyendo algo de la palabra. No, es un experto en contar historias porque son entretenientes. Es muy entretenido escuchar a alguien contando historias así. Pero nosotros no crecemos por historias, crecemos
aplicando la Biblia, consumiendo la Biblia, con discernimiento, aprendiendo lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto es no quiero criticar mucho a los demás, pero es así. Y la Biblia tiene mucho que decir. Y es palabra viva y sigue hablando, aunque yo he leído 2 de Pedro 25 veces, puedo leerlo otra vez y aprender algo nuevo, porque el Espíritu enfatiza a mi corazón otra cosa. Es palabra viva. ¿Ok? Entonces tenemos que pensar en eso. Y hay otras palabras. Crecer en la gracia. Él termina su carta ahí de 2 de Pedro hablando del mismo tema. Y antes de eso hablaba de la importancia de procurar con diligencia evitar los falsos maestros. Por eso discernimiento. Pero él dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Experiencialmente, subjetivo, la gracia del Señor Jesucristo y el conocimiento. Quizás uno es más objetivo, otro es más subjetivo, no lo sé, pero quizás son equivalentes, no lo sé en ese momento. Pero eso sí, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Esto es lo que necesitamos todos. Entonces, si vamos a crecer espiritualmente, tenemos que ser personas con discernimiento. ¿En qué sentido? Tenemos que conocer a Dios por medio de su palabra, de tal manera que no seamos tan fáciles de engañar o explotar. Y esto es lo que estaba ocurriendo en 2 de Pedro. Dice solo voy a leer un versículo allí, pero dice, aquí, dice, muchos seguirán sus disoluciones. Algunos han entrado encubiertamente. Versículo 3, capítulo 2. Y por avaricia, estos falsos maestros harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y esto es lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en Ghana, en Colombia, en China. Hay falsos maestros en todos los sitios que, digamos, entre comillas, predican la Biblia o cuentan historias para hacer mercadería, para ganar dinero. Lo que buscan es la ofrenda. No quieren conocerte, no quieren que tú crezcas a ser más como Jesucristo. No, buscan la ofrenda. Es lo que buscan. Y han inventado un montón de herejías para hacerlo. Y nosotros no queremos en nuestra iglesia que alguien falta discernimiento espiritual, ¿no? Evitaremos que otros se aprovechen de nosotros si procuramos, como dice en 2 de Pedro, con diligencia presentarnos a Dios, no en 2 de Timoteo, como obreros aprobados, siervos que usan bien, conocen bien primero la palabra de Dios, pero usan bien la palabra de verdad. Todos necesitamos ser más perspicaces, como el halcón en el aire que puede ver 2 o 3 kilómetros un ratoncito escondiéndose ahí, ¿no? Necesitamos crecer en eso. Deseo, diligencia y discernimiento. Esto es nuestra parte. Y aquí lo vemos. Empezamos aquí. Dios nos salva por su gracia. Y empezamos a entender quién es Jesucristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y luego vamos en el camino hacia la ciudad celestial, ¿no? Y quizás 3 de los conceptos que te ayudarían a entender el crecimiento mejor son deseo, diligencia, son palabras bíblicas, y discernimiento. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la Biblia. Es como un tesoro, es como de oro fino, como dice en Salmo 19,
es lo mejor de todo. Porque habla de la persona que es mejor de todos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, que no estamos aquí en la tierra como ciegos buscando la verdad. Gracias que con la palabra de Dios escrita podemos crecer en nuestra fe. Y gracias por la obra de tu Espíritu que Padre e Hijo han enviado para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a glorificar tu nombre. Dios, ayúdalos a hacerlo. Esto es lo que queremos. Venimos como hermanos juntos para alabarte y luego salir de aquí para glorificarte tu nombre durante el resto de la semana. Esto es nuestra intención, Señor. Ayúdanos a desearte y procurar con diligencia seguirte, Señor, y también ejercer el discernimiento en los mensajes. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Podéis ir en paz. Eso es, gracias.